¿Qué pasa cuando el rey indiscutido de las patadas se enfrenta a un joven prodigio con alcance, velocidad y hambre de gloria? Lo que se genera es una tormenta perfecta y en el centro de esa tormenta está Super Leg. Con un historial que impone respeto y una potencia capaz de quebrar huesos como si fueran ramas secas, Super Leg había reinado sin piedad en el kickboxing y en el Muay Thai, pero todo imperio tiene su caída y todo monstruo su cazador. El cazador se llama Anand Navil. Con solo 21 años, técnica afilada y una estrategia quirúrgica, este gigante con piernas de acero llegó para desafiar lo imposible. ¿Cómo se desploma una leyenda? ¿Qué se necesita para vencer al mejor libra por libra del planeta? Hoy en Zona Knockout vas a presenciar una batalla que no solo cambió cinturones, cambió la historia. Prepárate porque esto no fue una pelea, fue una revolución. ¿Alguna vez viste a alguien tan flaco que pensaste no podría hacerle daño ni a una mosca? Y resulta que puede noquearte con una patada mientras se ata los cordones. Bueno, prepárate porque lo de Navilan no es normal. Es el tipo de peleador que convierte lo improbable en inevitable. Este striker de apenas 20 años irrumpió como un meteorito en el mundo del Muay Thai, arrebatando cinturones en tiempo récord y dejando a más de uno preguntándose ¿cómo carajo alguien tan delgado puede golpear así? You should be worried. Navil nació en 2004 en una familia tailandesa y argelina, en Paya. Su historia con las artes marciales arranca bien temprano. A los 6 años ya estaba pateando con taekwondo. Y no estamos hablando de las pataditas suaves de las clases infantiles. El pibe venía afilado. Luego pasó por el karate y a los 11 eligió el camino del guerrero, el Muay Thai. So now I have like 50 fights and 9 years doing Muay Thai. Y así todo se desató. Con patadas que salían desde la altura de las orejas, Navil ya empezaba a sobresalir. Pero no era solo piernas, también tenía un talento especial para leer a sus oponentes. ¿Ves venir ese rodillazo? Demasiado tarde. ¿Te agachas para evitarlo? Codazo en la cara. Así funcionaba su estilo, directo, afilado e inesperado. Esa mezcla peligrosa lo catapultó rápidamente al radar del circuito profesional. Y cuando descubrió que también tenía pólvora en los puños, ya no hubo quien lo frenara. Su ascenso fue vertiginoso. Ahora imagínatelo. 1,93 metros de altura, 130 libras, un físico que más parece de un modelo que de un peleador, pero con la precisión y agresividad de un depredador. Un espárrago con explosivos en las extremidades. A los 18, ya tenía en su historial títulos del Consejo Mundial de Boxeo en 2 divisiones distintas. Sí, 2. En 2023 firmó con One Championship, la liga más pesada del Muay Thai, donde los débiles no duran ni un round. Y claro, acá no hay bienvenido, tómate tu tiempo. No, a Navil lo mandaron directo a la jaula con tiburones. Su primer rival, nada menos que Super Lelag, el campeón vigente de kickboxing. ¿Y quién es Super Lelag? Bueno, imagínate una máquina de patear combinada con un ventilador asesino, pura técnica, agresión y codazos con más filo que un bisturí. Se mantenía en el top 10 libra por libra, con una cantidad absurda de victorias. Navil no se achicó. Entró al ring con su sombrero de paja, como si fuera a vender cocos, y no a pelear con una leyenda. Pero ojo, la actitud lo era todo. Estaba ahí para mostrar que venía por todo. En plena pelea, mientras Super Lelag lanzaba una serie de patadas bajas, Navil le respondió con un codazo quirúrgico que sorprendió a más de uno. Pero Super Lelag, veterano al fin, cambió de estrategia. Si no podía llegar a la cabeza o a las piernas, entonces iría al cuerpo expuesto. Y le funcionó. La pelea se definió en la primera ronda. Fue la primera derrota por detección para Navilan. Pero lo realmente interesante no fue la caída, sino cómo se levantó. En lugar de justificar la derrota o esconderse, Anand, como también se le conoce, tomó la lección como una madurez brutal para su edad. Y no fue una frase armada, lo dijo con convicción.
Es bueno que haya aprendido eso temprano. Cuando aprendes algo temprano, puedes superarlo más rápido que si lo aprendes más tarde. Fue una gran lección. Y ¿sabes qué? Tiene razón. Muchos luchadores necesitan años y varias derrotas para aprender lo que él entendió en una sola noche. Lo que le faltaba a su carrera era ese baño de humildad, esa cachetada de realidad que te pone los pies en la tierra y te dice, eres bueno, pero aún no eres invencible. Y ahí es donde empieza la verdadera historia de Nabeel. ¿Volverá más fuerte? ¿Se convertirá en el campeón que todos ven en él? ¿O fue solo una estrella fugaz con una entrada explosiva? Eso está por verse. Pero algo es seguro, este flaco no se va a rendir. Y si lo subestiman otra vez, el próximo en caer podría ser otro veterano confiado. Así que no lo pierdan de vista, porque Nabeel no vino a probar suerte, vino a dejar su marca. Después de esa dura derrota, Nabeel hizo lo que hacen los verdaderos guerreros. Volvió al entrenamiento como si su vida dependiera de eso. Y sí, su abdomen se convirtió en acero a la antigua usanza. Miles de abdominales, rodillazos y quién sabe cuántos cocos partidos con la frente. No quería que lo sorprendieran de nuevo, y eso se notó. Apenas 3 meses más tarde, ya estaba de regreso, esta vez con la mira puesta en un oponente igual de salvaje, Necro Fightex, un nombre que ya sonaba fuerte en el circuito por su racha de 4 victorias consecutivas, donde había demostrado no solo técnica, sino una tolerancia al castigo casi masoquista. La estrategia de Nabeel: pura guerra, cero sutilezas. Desde el primer segundo rompió la distancia con un golpe doble de puño y sin perder el ritmo, lanzó un centro brutal seguido de rodillazos que parecían impuestos, de los que duelen. No estaba ahí para tantear el terreno, estaba ahí para romperlo. Y si Fightex venía con ese espíritu guerrero de Dagestan, Anand se lo despertó, solo para devolverlo al suelo con un derechazo. El tiro fue característico con su impecable selección de rango. Pero lo más loco fue que en lugar de terminarlo, ese golpe pareció darle energía al rival, como si le hubieran puesto monedas nuevas al arcade. Fightex se levantó con furia, pero Nabeel siguió abriéndose paso. Otra derecha limpia y calculada. El tipo no dejaba huecos. Ya no era solo talento, ahora también había estrategia, sangre fría y control total. Y ahí es donde la cosa se pone seria. Una combinación quirúrgica que terminó con otro impacto limpio en la barbilla del rival. Fightex cae. Nabeel lo había hecho de nuevo. 1, 2, simple, pero tan filoso, tan preciso, que no lo veían venir. Tal vez lo vean venir, dijo después Nabeel, pero no creen que los toque porque estoy muy lejos. Tengo el alcance y eso los sorprende. ¿Cuántos peleadores te dicen algo así con tanta claridad? Este flaco no solo tiene manos, tiene cabeza, pero todavía quedaba una última prueba para cerrar su año como se debe. Para el cierre del 2023, Nabeel se metió en un tiroteo brutal, porque no hay otra forma de decirlo, contra un verdadero monstruo, el veterano Montai, un tipo apodado el zombie del codo. Sí, con ese apodo ya sabes que no venía a abrazar. Montai había sido campeón del estadio Lumpini, la catedral del Muay Thai. En los 15 años de carrera acumulaba más de 200 victorias, o sea, si lo ves en la calle, cruzas sin mirar. La pelea era un choque generacional, juventud versus experiencia, impulso versus sabiduría, y Nabeel lo supo desde el primer golpe. Lo molestó con jabs, lo picó con un clásico 1-2, 1-2, buscaba abrir la guardia del veterano como si fuera una caja fuerte. En el segundo round, probó cerrar la distancia. Error. Montai empezó a lanzar codos en picada que rezaban lo ilegal de tan certeros. Pero Nabeel, lejos de achicarse, le respondió con patadas altas, finas, perfectas y un ritmo que no bajó ni medio segundo. La jugada más linda, una patada falsa que hizo pensar al rival que le iban a volar la cabeza. Y acto seguido, ¡boom!, rodillazo al cuerpo. Hermoso, técnico y letal. Montai no pudo ni tocarlo. Nabeel lo desarmó en 3 rounds. Salió del ring con su sombrero de paja y una sonrisa tranquila como si hubiera ido al supermercado. Y de paso, celebró su cumpleaños número 20 con una victoria dominante y un rodillazo de regalo. Pero la fiesta no termina ahí. ¿Qué hace un peleador después de cumplir 20 años con una racha tremenda? Exacto, sube de división.
En su siguiente aparición se metió en la categoría de 145 libras y se cruzó con el duro Kulab, un tipo fuerte, resistente y que venía con hambre. ¿Qué hizo Nabil? Lo dejó en la lona con un cañonazo de izquierda que lo hizo ver dibujitos animados. No es broma, cayó como si alguien hubiera desenchufado la consola. Y eso todavía no llegaba al final de su historia. En 2017 fue coronado como luchador del año en Tailandia. ¿Casualidad? Para nada. Este purista de la vieja escuela no vino a jugar, vino a arrasar. Y lo que pasó después fue digno de película. Entró al ring con una idea clara, buscar al chico de anime. ¿Quién? El joven Anan, con esa pinta inofensiva pero con dinamita en cada extremidad. Después de intercambiar algunas patadas bajas para tantear el terreno, Kulab atrapó esa molesta rama de sauce como si dijera, basta de jueguitos. Pero no contaba con lo que venía. Anan dejó caer su izquierdazo ajustado en el clinch, que sacudió los cimientos del veterano. ¡Pum! Directo al pilar. Pero Kulab cometió un error que muchos han pagado caro. Subestimó el alcance absurdo de las rodillas de Anan. Y con absurdo no exageramos. Apenas llegó a la campana tambaleando como si hubiese visto un fantasma. Luego del descanso, volvieron a lo suyo como si nada. No hubo besos ni disculpas, solo guerra. Mezclaron golpes al cuerpo con rodillazos. Anan mordió y tomó el control como un depredador probando sangre. Y aunque Kulab respondía con lo que tenía, en los intercambios de clinch se iba hundiendo más y más, como en arenas movedizas. ¿Pensaron que Kulab se rendiría? Por favor. Siguió de pie casi en piloto automático, levantándose como si tuviera un pacto con el diablo. El zurdo se negó a sucumbir incluso ante codazos que harían retroceder a un toro. Pero entonces Anan volvió a lo que mejor sabe hacer. Rodillas, una tras otra, una exhibición vivida de aterradora, belleza del Muay Thai. No es poesía, pero casi. Kulab fue raspado de la lona, y no por falta de corazón. El hombre lo dio todo, pero Anan, con solo 20 años, mostró clase al final de la pelea. Primero que nada, tengo que pedirle disculpas a Kulab. Es una leyenda. Lo he estado viendo desde que era un bebé, dijo al finalizar. ¿Cómo no respetarlo? Un mes después, el artista del knockout bajo en calorías, sí, Anan, ya estaba en el top 5. ¿Y con quién se cruzó? Con el número 3 de la división, Felipe Lobo. Pelea del año alert. Lobo venía de chocar con el campeón y quedarse a un paso del oro. O sea, no era cualquier rival. Anan no se achicó nunca. Empezó a castigar la pierna adelantada de su oponente como si tuviera una deuda personal con ella. Y sí, muchachos, esto se convirtió en una clase de cómo patear sin piedad. Encadenó patadas bajas con una derecha de francotirador, controlando el espacio como si tuvieran un GPS en los puños. Una y otra vez, esa patada baja sonaba como latigazo. ¡Tac! Lobo la sintió. Y mientras Lobo intentaba boxear puro, Anan lo superó cómodamente en los 3 asaltos. ¿El momento de la noche? Justo cuando sonó la campana final, Anan conectó el mejor golpe del combate. Una mano derecha tan precisa que podría haber apagado la luz de un estadio. Resultado, una victoria aplastante, y como si fuera poco, lo metió de lleno en la conversación por el título. Pero no crean que acá termina el show. En su camino al oro se cruzó con el hombre salvaje, Solen Yu, también conocido como el hombre de acero. Y no es un apodo cool puesto al azar. No, señor. Este tipo viene del boxeo birmano, donde los cabezazos no solo están permitidos, sino alentados. Sí, como si el Muay Thai no fuera lo suficiente loco, acá también te cabecean. ¿Sobrevivirá Anan al acero birmano? ¿O será él quien doble el metal? Ya lo veremos. ¿Alguna vez viste a alguien tan temido que sus números parecen sacados de un videojuego? Bueno, este tipo tenía un récord de 71 victorias, 3 derrotas y 68 knockouts. Sí, 68. Imagínate tener más knockouts que partidos jugados por algunos equipos de fútbol en una temporada. Cuando dio el salto a One Championship, la cosa no fue tan sencilla. Empezó con 3 peleas y perdió las 3. ¡Ay, qué duro aterrizaje en la realidad, ¿no? Pero como buen guerrero, no se quedó tirado en la lona. De inmediato comenzó a trabajar en su estrategia. ¿Y qué hizo?
Estableció distancia, aplicó su versión del distanciamiento social, pero con puños. El objetivo, evitar que Anand lo aplastara. Anand, por su parte, se mantuvo firme en la punta de alcance sin cambiar su postura ni pestañear. Y cuando empezó a lanzar combinaciones, más de uno se preguntó si tenía GPS en los guantes de los precisos que eran. En el segundo asalto, el luchador birmano intentó acortar la distancia, pero Anand tenía otros planes. Solución: introducir los codos a esta conversación. Y no cualquier codazo, de esos que no necesitan traducción. A eso le sumó rodillas, muchas, como si estuviera fabricándolas en serie. Cerró el espacio y el veterano quedó expuesto, limpiamente golpeado. Y cuando llegó el tercer asalto, ¡boom!, Anand subió una marcha más. El tipo parecía salido de un dojo japonés. Usó su experiencia en karate como si hubiera sido criado por el mismísimo Miyagi. Las patadas le salían tan perfectas que uno esperaba ver una lluvia de pétalos de cerezo después de cada impacto. 5 victorias seguidas, sin tropezones, ni una sombra de debilidad, y con eso se ganó una revancha contra el campeón que alguna vez lo venció. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. En enero de 2025, Nico Curillo le robó el lugar a Nabil en la carrera por el título. Y Anand recibió otra asignación: enfrentarse al multicampeón ruso Kiman Navati. Todo iba viento en popa, hasta que Superle se lesionó 3 semanas antes de la pelea. ¡Bum! Cambió de planes otra vez. Entonces la promotora dijo: ¿y si ponemos un cinturón interino en juego? Y así fue. El combate por el título interino sería entre Anand y el siempre hambriento Curillo. Ahora hablemos de Curillo. Lo apodaban el Rey del Norte. Medía como un roble para su categoría de 145 libras, y en vez de llevar una gaita, no, el tipo traía un mazo de letal literal. Venía de una campaña de 6 años sin perder un verdadero monstruo. Tan peligroso que uno pensaba: si lo ves en la calle, cruza la vereda. Desde que llegó a One, ningún oponente había escuchado la campana final. Curillo era el favorito, pero Anand, Anand, se metió en su frecuencia como si tuviera una antena parabólica en la cabeza. Y no fue cuestión de lanzar 1000 golpes, fue cuestión de elegir el momento justo. En el primer asalto, con menos de 1 minuto en el reloj, Anand conectó una rodilla letal y después sacó una patada con signo de interrogación de su bolsillo trasero. Sí, eso existe, y sí duele. El escocés se levantó orgulloso, como si estuviera en una escena de Bram Stoker. Pero en lugar de libertad encontró su perdición, una vez más con estilo. En un solo round, Anand desmanteló a un artista del knockout que muchos veían como invencible, y así se colgó el cinturón interino al hombro. Después tuvo un momento humilde. Agradeció a su madre por cocinarle todos los días y a su padre por inspirarlo y entrenarlo además desde siempre. Nada como una buena comida casera para llegar al oro, ¿eh? Nabil más tarde diría que esta pelea fue la más importante de su carrera, pero no por el cinturón dorado. Lo que quería realmente era la revancha contra Superle. Para él, esa pelea representaba algo más profundo, una venganza deportiva, una oportunidad de saldar cuentas pendientes con el pasado y demostrar que el verdadero campeón había regresado. Por supuesto, desde aquel primer enfrentamiento, el torbellino de patadas no solo se redimió, sino que subió directo al trono. Se adjudicó el oro del campeonato tanto en kickboxing como en Muay Thai, y salió victorioso frente a auténticos monstruos como Takeru, Haggerty y el peso superpesado Raudan. ¿Te imaginas subir a la jaula sabiendo que el tipo enfrente le ganó a todos esos? Porque eso fue lo que enfrentó Anand. Sentado cómodamente en la cima de la clasificación libra por libra, Superle no era solo un campeón, era una leyenda con un currículum digno de un rey, una especie de Thanos del Sterking. La revancha entre Anand y Superle fue programada como la pelea estelar del evento 172, un verdadero éxito de taquilla, con una alineación de estrellas que parecía sacada de un videojuego de peleas. La batalla estaba pactada como una unificación a 5 asaltos, pero hubo un pequeño detalle. Superle no dio el peso. Sí, leyenda y todo, pero la balanza fue su peor rival. Como consecuencia perdió el cinturón en la báscula y la pelea se degradó a una guerra sin título a 3 asaltos. Pero eso no apagó ni un poco el hambre de venganza de Anand.
Como de costumbre, Superle salió lanzando ataques en modo blitz contra el retador. Con su estilo ambidiestro cambiaba de guardia constantemente y mantenía una presión asfixiante. Era una batalla completa entre dos de los mejores pesos callo del planeta. Pero esta vez había una diferencia. Navil había pulido su boxeo con una precisión que recordaba a un lanzador de grandes ligas. ¿Quién diría que este tipo podía soltar una derecha como si estuviera tirando una recta en la Serie Mundial? Ese nuevo arsenal le permitió mantener a Superle adivinando, cerrando ángulos y saltando golpes sin salida. Y entonces, ¡pum!, el milagro. Este hombre cayó en la lona por primera vez en 168 peleas. Sí, 168. Una locura. El árbitro inició el conteo mientras el público no podía creer lo que estaba viendo. Superle, en su orgullo, negó el derribo, pero eso solo hizo que Anand soltara una de su artillería. Estaba decidido a no dejar escapar esta oportunidad. La campana literalmente salvó el tambaleante rey. En el segundo asalto, Superle apostó todo al poder de su derecha, buscando el milagro en un golpe. Spoiler, no llegó. La máquina de patadas, Anand, lo tenían todo bajo control. Con transiciones impecables de defensa a ofensiva, lo fue acorralando en su propio terreno. Cada golpe que conectaba a Anand tenía el sonido de un hueso rompiéndose como si fueran palitos de pan. En un momento clave, disparó una patada que empezó como un rodillazo por el centro y terminó sorprendiendo completamente al técnico veterano. Una trampa perfectamente ejecutada. Superle no tenía respuestas. Esta vez el alcance de 80 pulgadas de Anand fue un muro imposible de superar. ¿Y el juego de pies? Por favor. Parecía que estaba bailando sobre hielo mientras su rival luchaba por mantenerse de pie. La ronda final fue una sentencia. Anand fue directo a las piernas, lanzó una patada al cuerpo demoledora y al sonar la campana no quedaban dudas. Superle tenía la pierna confundida, golpeada, maltratada y probablemente arrepentida de haberse despertado esa mañana. Una verdadera sorpresa para el mundo del deporte y la séptima victoria de Anand en la promoción. Y ahí estaba él, con una sonrisa de oreja a oreja diciendo: este fue mi primer sueño, ganar al mejor libra por libra en la historia. Y hoy lo logré. Un momento inolvidable. Algunos críticos atribuyen su éxito solo a su físico privilegiado, pero ¿acaso no vimos suficientes ejemplos de atletas altos que no sabían usar su alcance? Lo que separa a Anand es que sí sabe cómo usar sus dones naturales como herramientas con precisión quirúrgica. Y lo más impresionante, acaba de cumplir 21 años. ¿Qué nos espera entonces? Tal vez una conquista de divisiones más pesadas, tal vez un nuevo monarca en el horizonte. Pero una cosa está clara, el reinado de Superle terminó y empezó el de Anand. Ahora te toca a ti, guerrero. ¿Qué te sorprendió más de esta pelea? ¿La caída del rey de las patadas? ¿La estrategia impecable de Navil? ¿O la brutalidad técnica que se vivió en cada asalto? Cuéntanos aquí en los comentarios y abramos el ring del debate aquí, en Zona Knockout. Y si esta batalla te dejó con ganas de más adrenalina, no te vayas sin suscribirte y activar la campanita, porque si algo nos enseñó esta guerra, es que en cualquier momento puede nacer una nueva leyenda. Y acá vamos a estar para contártelo. Esto fue Zona Knockout. Nos vemos en el próximo asalto.